Bueno, sí, evidentemente el resultado como consecuencia de esos dos últimos goles en el descuento de la segunda parte pues fue demasiado abultado y bueno, las sensaciones que nos dejó el partido fueron muy buenas, la verdad. Se vio un muy buen partido de dos muy buenos equipos, en donde al final, bueno, pues ellos seguramente a los mini puntos, por ser su contexto local, estar más preparados para el campo, bueno, pues pudieron llevarse el partido, pero creo que en líneas generales y después de haberlo analizado y haberlo diseccionado al máximo, fue un muy buen partido de dos muy buenos equipos y bueno, pues si al final teníamos que perder, que fuera con las sensaciones que tuvimos el otro día. Pues mira, primero yo creo que a veces es necesario volver a sentir ciertas cosas, como en este caso lo que supone una derrota, para realmente que nadie pierda el foco de lo que es esta categoría, de lo que hemos conseguido hasta el momento, incluso con esta derrota, pero de lo que estábamos consiguiendo, que estar en esta categoría 7 partidos consecutivos sin perder es muy difícil, muy difícil. Y bueno, pues evidentemente no queremos perder, pero sabemos de la igualdad de esta categoría, de que al final pues esta no será la última derrota, evidentemente, y bueno, pues que al final si teníamos que perder, pues que fuera en un contexto como el de Ourense, como acabamos de comentar, y en ese sentido el equipo, la verdad que muy contento y feliz. ¿Por qué? Porque al final es una nueva semana en donde el otro día Ourense nos deja de nuevo aprendizajes y esa es, bueno, pues un poco la filosofía y la idea principal de este grupo, que es el de utilizar cada semana para intentar seguir siendo un poquito mejores, seguir creciendo y usar la victoria, el empate y la derrota, es decir, intentar salirnos del resultado, hacer una reflexión lo más profunda posible sobre los procesos que han ocurrido en el partido y sobre eso, pues bueno, como cuerpo técnico intentar sacar conclusiones y aplicarlas en la siguiente semana para el siguiente rival. Mira, en verdad primero, o sea, no tengo la sensación de que como hemos perdido ahora, venga, hemos perdido, pero es que para nosotros da igual, entiéndeme, queremos ganar siempre, sabemos la igualdad que hay en esta categoría, respetamos a cada rival, pero que para nosotros no hay una diferencia en esta semana en relación a la semana pasada, por ejemplo, es decir, le ganamos al Compos y llegamos aquí el lunes con felicidad para ser mejores. Perdimos el otro día con el Ourense, volvimos esta semana para intentar ser mejor. Entonces, no nos acordamos ya de si hemos ganado, perdido o empatado. Ya hemos sacado el jugo que le teníamos que sacar al partido de Ourense, ya hemos aplicado durante la semana todo lo que teníamos que aplicar para ser un poquito mejores. Y en cuanto al Fabril, pues oye, un rival más de esta categoría. O sea, no contemplo que ahora prefiera uno u otro. El que viene es el que viene, el calendario es el que es y evidentemente el Fabril con sus características, con sus virtudes y con sus carencias, pues será otro rival tremendamente difícil y que si realmente seguimos cosechando puntos en Ganzábal, pues será porque lo merezcamos, porque al final nos viene un equipo muy potente. Pues mira, creo que se han adaptado muy bien a la categoría, independientemente de su juventud. Hay muchos jugadores en este sentido inexpertos en la categoría, tienen pocos jugadores con minutos o con años de experiencia en la categoría y sin embargo se han adaptado de manera magnífica.